Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Les contamos que este es el tercer encuentro que organizamos desde la comunidad de docentes de matemática, que es un grupo que tenemos en Facebook, que creamos hace un poco más de un año, y bueno, y que al día de hoy tiene casi 1500 inscriptos. Es el tercer encuentro que organizamos desde la comunidad de docentes. Ahí creo que... Ahí está. Bueno, como les contaba, este grupo tiene al momento casi 1500 miembros. Y bueno, y para este tercer encuentro nos acompaña la doctora Liliana Tauber, a la que bueno, le agradecemos infinitamente su generosidad, porque bueno, charla así enseguida bueno, nos dio el sí. Al igual que las charlas anteriores, la propuesta fue que al momento de inscribirse, los profes pudieran hacerle una pregunta al expositor, en este caso a Liliana, y bueno, y desde ahí Liliana armó su presentación. Para este encuentro fueron un montón de docentes los que se inscribieron, más de 500 docentes de y bueno, y la idea ahora es que, perdón que está la conexión inestable, ahí está. Bueno, seguramente Liliana no podrá responder todas las preguntas en el tiempo que dure este encuentro, pero bueno, estamos convencidos que se van a poder llevar nuevas ideas y por qué no, nuevas inquietudes y preguntas para repensar lo que hacemos en las aulas. Si bien creo que no requiere presentación, Liliana, sí, voy a hacer una breve presentación y después ya arranca con la charla. Bueno, Liliana es profesora en matemática por la Universidad Nacional del Litoral, diplomada en bioestadística por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en didáctica de la matemática regular de 2 cursos sobre educación estocástica en dicha carrera. También es docente en la maestría en didácticas específicas, ambas carreras en la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora categoría 2 del Programa Nacional de Incentivos y directora de proyectos de investigación sobre educación estadística. Es autora y coautora de diversos artículos y capítulos de libros sobre educación estadística. Es presidente de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística y coordinadora nacional de la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística, que es promovida por el proyecto y la Asociación Internacional de Educación Estadística. Es directora y editora de Yupana, revista de educación matemática de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, antes de dejarle la palabra a Liliana, los que quieran hacer preguntas durante la presentación, pueden escribirlas en el chat y luego al final se las vamos a leer a Liliana. Bueno, ahora sí, Lili, cuando quieras podés arrancar. Bueno, muchas gracias, Lorena. Quiero agradecer a Lorena y a todo el grupo de la comunidad de docentes de matemática de Facebook por la invitación y por darme esta oportunidad de estar en contacto con muchos de ustedes. También agradecer a todos los que se han inscrito y algunos de los cuales estarán presentes o tal vez algunos no habrán podido. Pero bueno, quiero tratar en el tiempo que tengo de responder a todas las preguntas que han planteado. Como dijo Lorena, fueron 530 personas que se inscribieron y aunque no todas hicieron preguntas, sí hubo una gran diversidad. Así que les voy a comentar un poquito cómo estructuré las preguntas o cómo las categoricé, y aunque no voy a responder pregunta por pregunta, trataré de ir dando respuestas a través de ejemplos y distintas cuestiones que voy a ir planteando. Entonces, las preguntas las categoricé de la siguiente forma, ¿no? Hay muchas preguntas relacionadas con el currículo, muchas preguntas, la mayoría son
relacionadas a esto, algunas relacionadas con la metodología de enseñanza, otras asociadas a la vinculación entre la estadística y la matemática, a sus relaciones, a sus similitudes y a sus diferencias. Hay preguntas planteadas en relación con la tecnología y con la evaluación, y también con la formación de profesionales, la formación de profesores y la formación básica. Así que traté de incluir algunas de esas preguntas para ir desarrollando las distintas cuestiones que vamos a ir diciendo. Dentro de las preguntas de currículo, empiezo por estas tres, y empiezo por lo que nos dice María Irene de Buenos Aires, que indica: se reconoce actualmente que estadística en la secundaria ha desaparecido de su implementación en el aula por distintas razones, entre ellas la falta de tiempo. ¿Cree usted que la estadística debería ser una materia específica dentro del currículo? Soledad de Tierra del Fuego nos dice: ¿cómo transversalizar este eje y no dejarlo para el final de la programación? Y Eliana de Entre Ríos nos dice: ¿por qué motivo la enseñanza de la estadística en la primaria queda supeditada al resto de los contenidos? Bueno, en realidad yo le respondería así rápidamente a María Irene que yo no creo que la estadística haya desaparecido del aula. En realidad siempre fue como la hermanita olvidada de la matemática, y en realidad deberíamos ser conscientes que hace más de 20 años que la estadística está en el currículo. Y es decir, que desde las resoluciones ministeriales se la considera, y las que no la estamos considerando somos los docentes. Así que tal vez tendríamos que repreguntarnos por qué no estamos considerando la estadística dentro del currículo. Y por qué lo dejamos para el final de la programación, porque nadie nos dice que hay que dejarlo para el final. Aunque en los diseños curriculares hay 4 ejes y el cuarto eje es el de estadística, eso no quiere decir que tenga que estar en último lugar. Tampoco que tengamos que poner en último lugar a geometría o aritmética, pero sí podemos ir relacionando los conceptos. Entonces, sigo un poco con algunas de las otras preguntas. Dice: ¿qué criterios tener en cuenta al seleccionar los contenidos básicos en cada nivel de escolaridad? Nos dice Wilmer de Colombia. Dado que estadística está tanto en primero como en segundo año, me cuesta delimitar hasta dónde se debe enseñar en primero para luego enseñar en segundo, nos dice Luisina de Santa Fe. ¿Cuáles son los contenidos irrenunciables de estadística en este momento de pandemia para el ciclo básico de la escuela secundaria? Nos pregunta Walter de Buenos Aires. Al término de la educación básica, ¿qué debió haber desarrollado la enseñanza de la estadística en nuestros estudiantes? Nos preguntan desde Perú. Silvana de Santa Fe nos dice: este panorama mundial brinda oportunidad para romper con el seguimiento lineal en los contenidos de estocástica. Y por último, todas estas preguntas no las estoy contestando porque pretendo contestarlos a lo largo de la exposición. Y por último, Tamara de Santa Fe nos dice: ¿considera que la forma que están distribuidos los temas dentro del diseño curricular jurisdiccional es correcto? ¿En qué estado se encuentra nuestro diseño curricular actual para estar a la altura de la educación estadística que requiere un ciudadano alfabetizado en estos tiempos? Nos dice Natalia de Santa Fe. Estas dos últimas preguntas sí pretendo contestarlas. Para aquellos compañeros que estén y que no sean de nuestro país, debo aclarar que cada provincia en Argentina tiene su propio diseño curricular, aunque hay ciertos estándares a nivel nacional que se deben seguir. Y en relación con el diseño curricular de la provincia de Santa Fe, yo diría que en lo que a estadística refiere, está bastante bien diseñado, aunque tiene algunas cuestiones que se podrían mejorar. Digamos que es un buen comienzo, y además en Santa Fe se plantean los núcleos interdisciplinarios de contenidos que permiten justamente trabajar con aprendizaje basado en proyectos y relacionar las distintas disciplinas. O sea que desde lo curricular tenemos todo el marco como para enseñar estadística. Ahora los que nos tenemos que poner a enseñar estadística somos nosotros, los docentes. Entonces, en relación con todas las preguntas asociadas a los contenidos básicos, a qué deberíamos enseñar en primero, en segundo,
o en los distintos niveles educativos, yo les comento que cuando yo pienso la enseñanza de estadística, no la pienso desde contenidos o conceptos aislados o lineales, sino que los pienso relacionados en función de tres componentes que son componentes que distintos autores de educación estadística desarrollan. Entonces, en este sentido, puedo hablar de componentes que ni siquiera tampoco los pienso como niveles, ¿sí? Sino que unas están implícitos en otras. Entonces pienso en una alfabetización estadística que implique conocer, sí, conceptos básicos de estadística, simbología, vocabulario, como por ejemplo poder conocer lo que me representa un gráfico de barras o lo que implica calcular una media, obtener una mediana, lograr una lectura crítica de la información y la comprensión de los datos. Estos serían distintos procesos que estarían implicados dentro de lo que consideramos la alfabetización estadística. Y por supuesto no estoy siendo exhaustiva, hay muchas otras cuestiones que considerar. Una segunda componente que está, como dije, en íntima relación con la alfabetización es el razonamiento estadístico. Es decir, yo podría aprender a leer las letras separadas, pero para poder interpretar una oración tengo que no solo aprender a leer las palabras, sino también a interpretarlas. Por lo tanto, en estadística tendría que pensar en lo mismo. Yo puedo saber construir un gráfico, pero si no sé leerlo, si no sé interpretarlo, o no sé cómo se construyó el dato del cual provino ese gráfico, no me sirve para nada saber hacer el gráfico solamente. Entonces, todo eso implica también razonar sobre la información. Entonces me implica formularme preguntas sobre los datos, poder indagar de dónde provienen los datos, poder discriminar conceptos. Si yo sé que existe la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el rango, distintas medidas, ¿para qué me sirve cada una? ¿Todas me sirven para lo mismo? ¿En qué situaciones las puedo usar? El reconocimiento de la variación, una cuestión que ya vamos a ver que es una de las ideas que atraviesa toda la estadística. Para poder entender lo que es la variación en un lote de datos, tengo que poder razonar estadísticamente. Entonces, estas dos componentes son como las dos componentes fundamentales que se terminan de complementar con el pensamiento estadístico. Alguien que piensa, que logra pensar estadísticamente, tiene una cierta autonomía respecto de la información estadística, tiene herramientas para realizar generalizaciones que sean confiables, tiene herramientas para saber cómo investigar, cómo recolectar datos, cuándo la información es adecuada para una determinada pregunta de investigación, conoce los modelos estocásticos, y cuando hablo de estocástica estoy hablando de estadística y probabilidad juntas, ¿sí? De manera íntimamente relacionada. No solo conoce los modelos, sino que sabe o tiene criterio para decidir cuándo puede usar un modelo, cuándo puede usar otro. Está en condiciones de evaluar resultados y de ver si esos resultados realmente son confiables o son coherentes. Todo esto entonces implica la educación estadística, desde la alfabetización hasta el pensamiento. Entonces, si ustedes me preguntan qué enseñar en cada nivel, yo les diría que el objetivo de la educación inicial, primaria y secundaria, para nuestros compañeros de otros países que tienen otras denominaciones, sería desde los 4 a los 18 años, estaríamos esperando que los alumnos cuando terminan la secundaria, por lo menos estén alfabetizados y razonen estadísticamente. Y a lo mejor algunos elementos del pensamiento estadístico ya podamos crear, digamos, podamos hacer que los alumnos puedan utilizarlos. Y ya en el nivel superior esperaríamos formar estudiantes que salgan
de su formación a nivel superior pensando estadísticamente. Esto sería lo deseable, ¿sí? La realidad de hoy en día es que cuando los alumnos ingresan al nivel superior, muchos de ellos, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí, no están ni siquiera alfabetizados estadísticamente. Es decir, nosotros en un semestre o en dos, como mucho, tenemos que lograr presentar los contenidos de estadística para tratar de que nuestros alumnos lleguen a pensar estadísticamente. Por supuesto, es una tarea bastante compleja, porque hay muchos conceptos de estadística que sería bueno que los trabajaran año a año para ir madurando las distintas dimensiones de cada concepto. Por lo tanto, yendo a tratar de dar una respuesta a lo que ustedes preguntaban, aquí no estoy hablando de un concepto en particular, sino de muchos conceptos. Y esos conceptos yo no los pienso como conceptos aislados, sino como conceptos relacionados, y relacionados a través de constructos que les llamamos ideas estocásticas fundamentales. Esas ideas lo que me permiten es pensar en la integración de distintos conceptos que nos lleven justamente a estos estadios de la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. Entonces yo puedo pensar en la misma idea fundamental en el jardín de infantes, en quinto grado de la primaria o en quinto año de la secundaria. Tal vez estoy pensando en el mismo concepto, pero con distinto nivel de profundidad. Entonces, ¿cuáles serían las ideas fundamentales? En realidad son varias, pero creo que las principales son estas tres, que es la idea de aleatoriedad, de datos, y lo pongo en mayúscula los datos, porque los datos son el corazón de la estadística, datos y datos en un contexto a partir de preguntas que nos hacemos sobre un problema, es la razón de ser de la estadística. Sin los datos nosotros podemos tener un montón de gráficos, de fórmulas, de números, que no nos van a decir nada, ¿sí? Entonces, datos es la idea principal, y asociada a esa idea tendríamos la aleatoriedad, los modelos, pero también tendríamos la idea de variación, de resúmenes, de muestreo, de probabilidad y de distribución. El objetivo tendría que ser, en una educación que trabaje con la estadística año a año, ir poniendo en relación todas estas ideas fundamentales, y como decía, ir gradualmente complejizándolas o agregándole algunas características o dimensiones de cada idea. Entonces, ahora les voy a ir mostrando algunos ejemplos de cómo fomentar la integración de estas ideas. Entonces, yendo a estos ejemplos, les muestro un ejemplo clásico que no saqué de ningún libro, pero podría ser de algún libro cualquiera. No quise tomarlo literalmente de un libro porque no quiero criticar a ningún autor, porque a veces los objetivos de los autores son algunos que haya tenido a la hora de escribir, y a veces están asociados también con el tiempo, en el momento en que lo han escrito. Entonces no podemos criticar porque sí. Pero si lo pensamos desde esta postura de ir educando personas que sean críticas, puedo pensar en un ejemplo como este, ¿no? Que sería el contraejemplo de lo crítico. Un equipo de fútbol hizo 6 goles en 2 partidos. ¿Cuántos goles hará en 8 partidos? Pongo otros ejemplos y después los analizamos. Esta imagen sí es una imagen que saqué de YouTube, porque muchas veces criticamos a los libros de texto, pero en las redes también aparecen muchísimas cosas súper clásicas, y que a lo mejor, si lo pensamos desde el razonamiento, no implican razonamientos demasiado profundos, ¿no? Bueno, un lote de datos y le pide que obtenga la media. Primero, estamos prescribiendo qué es lo que tiene que hacer el alumno, no le damos poder de decisión. Segundo, le estamos diciendo cómo tiene que hacerlo, cuál es el procedimiento.
A esto le podríamos agregar, por ejemplo, una expresión algebraica que nos muestra cuál es el algoritmo que tendríamos que seguir para calcular la media. Y a eso le podríamos agregar directamente el cálculo en sí. Pero entonces, si nos ponemos a pensar sobre estas actividades, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Para qué les va a servir a nuestros estudiantes cualquiera de estas cuestiones que he planteado? ¿Qué ideas fundamentales estoy desarrollando aquí? ¿No? No solo de la estadística, sino también de la matemática, podría pensar, ¿no? ¿En qué momento les estamos dando oportunidad para que razonen y para que fundamenten? Para que decidan si la media, por ejemplo, es lo mejor que se adapta a estos datos, ¿sí? Cuando en la tabla estamos poniendo datos y una F. ¿Qué significa esa F? ¿Qué son los datos? ¿Sí? Si estamos pensando en una estadística que sea contextualizada, una situación como esta no me sirve demasiado, ¿no? Más que para aprender un algoritmo. ¿Realmente les va a servir para su vida? ¿Cómo me siento yo enseñando de esta manera, ¿no? Entonces, retomando el ejemplito este del fútbol, ¿no? Que fíjense que me llevaría a una proporcionalidad directa si quiero dar una respuesta a ese problema. Yo digo, bueno, pero en realidad la proporcionalidad directa se da a medida que va aumentando la cantidad de partidos, va a haber más goles. Entonces, en base a esa situación, podríamos replantearnos otras situaciones que sean un poco más ricas para el análisis, ¿no? Y entonces les propongo un ejemplo. Un amigo español, que siempre me envía memes, me hace bromas respecto del fútbol y me dice que el fútbol argentino es muy aburrido. Él dice que en la Liga Española se hacen muchos más goles que en Argentina. La última vez, además del meme, me envió los datos de la temporada pasada y me dijo que en promedio se realizan entre 1 y 3 goles por equipo por cada partido en la temporada anterior. Y entonces, con los datos que mi amigo me pasó, hice el gráfico. Y en relación con los datos que tengo en el gráfico, ¿realmente podríamos decir que mi amigo tiene razón, que la mayoría de las veces hacen entre 1 y 3 goles cada equipo por cada partido? ¿Qué podríamos decir de esto? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Estamos con el mismo contexto del fútbol, que es un contexto que puede ser muy cercano a los chicos, pero entonces los estamos desafiando a pensar sobre la información, si esa información es real, si lo que me está diciendo el otro realmente tiene razón. Empezamos a hacer que critiquen, pero que critiquen con fundamento, en base a la información. Y hasta podríamos decir, bueno, si mi amigo me está haciendo bromas de que el fútbol argentino es muy aburrido porque hacen pocos goles, y bueno, podríamos pensar cuántos goles se hacen en una temporada, cada equipo, en cada partido. Y podríamos invitarlos a los alumnos a que busquen esos datos. Seguramente lo van a hacer con ganas porque es algo que a ellos, que es cercano a ellos, ¿no? Y no tendrían que buscar demasiado, van a la página de la AFA y tienen todos los datos de los goles en la temporada, de los goles a favor, de los goles en contra, de la cantidad de partidos ganados, perdidos, empatados. Bueno, tienen otro montón de variables que no están aquí, ¿no? En esta situación y que se podrían analizar. Y planteo otra pregunta, si en agosto se reanuda el campeonato, ¿entre cuántos goles pensás que hará cada equipo? Los estoy invitando a pensar, a hacer una predicción, a hacer una inferencia de manera informal, que después veremos cuán buena o cuán mala fue. Y por último, fíjense que al gráfico lo puse sin ningún título, y fue a propósito, porque es otra manera de invitarlos a pensar en la completitud de la información. ¿Cómo hago para leer este gráfico? ¿Qué es lo que me dicen los valores en el eje horizontal? ¿Qué me dicen los valores en el eje vertical respecto de la situación, ¿no? Y entonces los invito a que me ayuden a completar. De paso, les estoy dando un lugar para que ellos digan, uy, ¿cómo? La profe no sabe cómo completar esto, y que ellos me ayuden a mí. Y que no sea yo siempre la que les estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en función de este contexto, y en función de las ideas fundamentales que hemos mencionado antes,
podríamos decir que a partir de la primera parte de lo que me dice mi amigo español, podría trabajar la idea de resúmenes, tanto gráficos como numéricos, porque para decir, el chico me dice que entre 1 y 3 goles es lo más común que se haga cada equipo por partido. Entonces voy a necesitar los resúmenes para poder ver si eso es real. La idea de distribución, que implica conceptos como tendencia central, variación, simetría, forma. ¿Qué es lo que me dice en función del contexto? Si yo veo que la distribución es asimétrica a derecha, eso me está diciendo que la mayoría de los partidos no hay tantos goles, ¿sí? En realidad había entre 0 y 3 goles, ahí lo más común. Me permite utilizar la distribución de frecuencias empírica, que es una manera de modelizar en función de la información que ya he visto. Es una manera de empezar a ver tendencias, una manera de empezar a sacar conclusiones, aunque no sean todavía generalizables. Y a partir de las últimas preguntas, también el hecho de preguntarles qué pasaría en Argentina me permite generar esa inquietud por buscar datos, por buscar información, por ver si esa información que encontramos es buena o si sirve para comparar, por ejemplo, con los datos que tengo de España o no, cómo se recolectaron esos datos, la aleatoriedad como ser implícita respecto de las condiciones de cada partido, es decir, yo puedo hacer una estimación de lo que puede pasar en el próximo campeonato, pero sabemos que eso puede variar. Me permite hacer comparación entre distribuciones, si uso los datos de Argentina y comparo con los de España. Hasta me permite, si yo voy más a niveles más avanzados, hasta en los últimos años de secundaria, y por supuesto en la universidad, me permite trabajar con modelos teóricos de probabilidad, porque justamente la distribución de los goles por equipo y por partido se podría ajustar a un modelo de Poisson, pero el modelo de Poisson depende de una media, y entonces habrá que indagar a ver cuál de esos modelos de Poisson se ajustan, pero hasta podría no decirle que es un modelo de Poisson y empezar a buscar, a ver dentro de los modelos que conocemos, qué se ajusta a esa distribución. Entonces, fíjense todas las ideas que se pueden atravesar con una sola actividad, siempre que nosotros lo pensemos previamente, hacia dónde queremos llevarlo a los alumnos, ¿no? Y por supuesto, esta actividad se puede cortar donde ustedes quieran, y en todo caso, al año siguiente seguiremos analizando datos, ¿no? Bueno, hasta podemos hacer inferencia informal cuando vemos si podríamos usar un modelo teórico, cuando vemos cuán bueno es el ajuste del modelo teórico a los datos, aunque lo veamos de manera informal, ¿no? Un poco visual, a lo mejor a través de los gráficos, ya estamos haciendo inferencia. Por supuesto, más adelante, ahí sí necesitamos métodos de la inferencia estadística que son más rigurosos, hasta podríamos llevarlo hasta la inferencia formal. Pero entonces son distintos estadios que con una misma actividad podemos ir atravesando. Y entonces aquí quiero rescatar una idea de Walter Escudero, que es un estadístico argentino, que también trabaja en la divulgación de la ciencia, que él dice: la revolución de la estadística no se centra en analizar datos, sino en ver qué es lo que está detrás de ellos. O sea que yo podría haberle planteado esto de, se hicieron tantos goles, ¿cuánto haremos la semana que viene? O podría haberles puesto el gráfico y decirle, calculen la media, ¿sí? Pero fíjense toda la riqueza que perdería si no le doy la oportunidad de que hagan todas estas cosas. ¿Sí? Y justamente podríamos ver qué hay detrás de los datos, ¿sí? Porque me permite analizar las tendencias, los modelos y demás. Bueno, seguimos. Ahora sigo un poquito más con las categorías de preguntas que había mencionado antes. Ahora hay preguntas sobre metodologías de la enseñanza. Y en relación a eso vamos a seguir dando otros ejemplos, ¿no? Janina de Santa Fe nos dice: ¿qué estrategias utilizar para elaborar propuestas que permitan incluir la estadística en las clases de matemáticas, para poder vincularlas? Bueno, yo diría que, por ejemplo, en la situación que planteé antes del fútbol, uno puede utilizar también eso, no solo para trabajar ideas estadísticas, ahí también trabajamos cuestiones relacionadas con las escalas, con los números, con proporcionalidad.
Es decir, que hay cuestiones de matemáticas que están atravesadas allí también, ¿no? Por lo tanto, es cuestión a veces de diseñar propuestas que se acerquen, digamos, a contextos propios de los alumnos. Casio de Brasil nos pregunta cómo ve el creciente interés en las metodologías activas en la educación, en particular el aprendizaje basado en proyectos, y cómo puede afectar esto a la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. Bueno, a mí me gusta mucho esto del aprendizaje basado en proyectos. Hoy en día también está las propuestas de enseñanza desde el enfoque STEM, las propuestas con aprendizaje invertido. Es decir, hay muchas opciones y creo que todas se adecúan mucho a la lógica, digamos, de la estadística. Entonces me parece que puede ser interesante seguir profundizando en el aprendizaje basado en proyectos y también a lo mejor hasta en las investigaciones empezar a mirar de qué manera interactúan los estudiantes, cuáles son las dificultades y demás, como para tener más datos sobre la bondad, sobre las limitaciones o los alcances de ese enfoque. Bien, Tamara nos hace otra pregunta, dice, ¿hay forma de que los alumnos desde la primaria comiencen a experimentar con la estocástica? Sí, hay muchas formas, desde el jardín de infantes. De hecho, nosotros la semana pasada tuvimos una charla con Gabriela Pilar Cabrera, y ella tiene 2 libros de propuestas de trabajo, por ejemplo, de probabilidad en el jardín de infantes. Es decir, todo depende de con qué nivel le planteemos las situaciones a los niños, ¿no? Referente a los datos que aparecen descritos en los distintos medios de comunicación sobre la pandemia, ¿es una buena oportunidad para modelar esta situación por país y la comparación de distintas poblaciones? Nos pregunta José Manuel desde Chile. Ya voy a responder con unos ejemplos. Juan de Corrientes nos dice, ¿qué tipo de situaciones o estrategias de enseñanza son relevantes o potentes para que accedan los estudiantes a la cultura aleatoria? Lourdes de Ecuador nos dice, ¿cómo debe ser la metodología para llegar a los estudiantes en estos tiempos? Bueno, Lourdes, te diré que hay muchas metodologías diferentes y a veces depende de cómo nos sintamos también de cómodos los profes, ¿no? Es decir, tenemos que adaptar de acuerdo a nuestra comodidad y también de acuerdo a qué queremos lograr en nuestros estudiantes. Juan de Corrientes también nos pregunta, ¿cuáles son los conceptos esenciales para que los alumnos construyan el sentido de la estadística en las clases? Bueno, está todo un poco relacionado con lo anterior y con lo que ahora les voy a mostrar. En relación con esto de la pandemia, nosotros hemos tratado de, sí usamos algunas cosas de la pandemia, pero hemos tratado de no saturarlo tanto a los alumnos, porque todos los días estamos todos saturados con la pandemia, y por ahí está bueno que les presentemos otros datos y otro tipo de información. Pero es cierto que la pandemia nos puede ayudar a mostrar algunas cosas de la estadística, aunque también hay que tener cuidado porque hoy en día hay cosas que todavía no están demasiado bien estandarizados cómo se están tomando los datos, y a veces podemos hacer comparaciones que no sean comparables, justamente porque hay países que están teniendo distintos criterios, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero está bueno también para plantearle a los alumnos estas dificultades que tiene la estadística, que no todo es tan lineal, ¿no? Entonces, en relación con eso, les quiero mostrar acá 3 titulares de distintos medios, algunos asociados con la salud, otros con la ciencia. Por ejemplo, en estos 2 casos que estoy presentando, dice, el coronavirus afecta a personas de todas las edades. Y en el otro dice, ¿por qué afecta más a las personas mayores? O sea, pareciera que estuvieran diciendo 2 cosas diferentes, ¿no? Habría que ver a qué se están refiriendo con el que afecte, ¿no? Y un tercer titular que dice, confirmado, el COVID afecta de forma leve a los niños. Entonces, bueno, fíjense que si leemos distintas informaciones nos podemos volver locos, ¿no? Porque al final decimos, bueno, al final ¿a quién afecta más? Bueno, por supuesto, para eso tendríamos que ir a los datos o leer los artículos de manera completa y ver a qué se están refiriendo con que afecte, ¿no?
estamos hablando del contagio, estamos hablando de las muertes, ¿de qué cosa estamos hablando? Entonces, pero esta situación podría ser un desencadenante para que le planteemos preguntas, o los mismos alumnos se planteen preguntas y tratemos de ver si les podemos dar respuestas. Por ejemplo, me quedo con uno de los titulares que dice que el COVID afecta más a las personas mayores. Entonces tomo datos del diario que se llama El Diario de España, que tiene datos actualizados, todos los días los van actualizando y les presentan cómo ser estas distribuciones. En realidad son distribuciones de edades de los casos de contagios en cada país. Entonces, por ejemplo, si miro, pensando en las personas mayores, miro, por ejemplo, España e Italia y veo que el mayor porcentaje, no la mayoría, sino el mayor porcentaje de personas contagiadas tienen más de 80 años. Ahora, si me voy a Corea del Sur, el porcentaje mayor es entre 20 y 29 años. Si me voy a China, estoy entre 30 y 60 años. En Colombia, entre 20 y 60 años también. Fíjense que acá estoy, por ejemplo, en algunos tomé solamente el intervalo con mayor frecuencia, y en otros, como en Colombia, estoy tomando el centro de la distribución, es decir, donde está concentrada la mayoría de las personas. Pero entonces eso me está diciendo que los casos de contagiados varían, digamos, respecto de las edades, pero en realidad, para poder responder a la pregunta, yo lo que tendría que ver es el porcentaje de muertes, para ver si realmente son las personas mayores, por ejemplo, las que mueren en mayor proporción. Entonces, por ejemplo, estos gráficos para esa pregunta no me están sirviendo. De hecho, en el diario ustedes pueden seleccionar la tasa de letalidad y también el porcentaje de muertes. Yo no lo hice porque lo hice a propósito, ¿sí? Es una manera de desafiar a los alumnos y decir, ¿esto te sirve para responder? Porque fíjense que los ejercicios clásicos, como ese que puse de los goles al inicio, tienen una respuesta, y es una respuesta y tiene que ser, esa es la respuesta correcta y no hay otra respuesta. En cambio aquí, todo depende de qué es lo que quiero responder. Entonces, tengo que buscar las variables o los datos que realmente me brinden información para poder dar una respuesta. Y tal vez no haya una sola respuesta correcta. Entonces, acá lo importante son los datos justamente. ¿Con qué datos estoy trabajando? ¿Puedo dar respuesta a la pregunta con esos datos o necesito otros? ¿A dónde los tengo que buscar? ¿Son confiables los datos para poder dar respuesta? ¿Son comparables? Si comparo entre países, ¿realmente todos los países están midiendo de la misma forma? Todas esas preguntas deberíamos, justamente de esto se trata, razonar y pensar críticamente sobre los datos. ¿Sí? Entonces, siguiendo con las preguntas, otra categoría de preguntas fue pensar en estas relaciones entre la matemática y la estocástica. Entonces, Alejandro de Buenos Aires dice, me pregunto si no estamos subestimando la necesidad de enseñar y aprender sobre análisis de datos en el colegio secundario. Lo veo sumamente necesario para democratizar el conocimiento y también para poder ejercer nuestros derechos y libertades como ciudadanos críticos e informados. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Alejandro. Yo creo que estamos dejando de lado una parte importante del aprendizaje y de todo el proceso de educación que realmente estoy convencida de que puede ayudar a que los alumnos piensen críticamente y, como decía antes, piensen críticamente pero con fundamentos, no solamente por criticar, ¿no? Dicleni de Colombia nos dice, curricularmente, ¿cómo lograr la independencia entre la matemática y la estadística? De tal manera que sean consideradas como asignaturas distintas en la educación básica. Yo diría, bueno, tal vez si tenemos una materia que sea estadística desde el principio, desde la educación primaria, tal vez lograríamos más fácil, o no lo sé,
que los alumnos realmente piensen estadísticamente. Pero yo siempre digo, bueno, tenemos que trabajar en base a lo que hay. Por supuesto, podemos seguir peleando por un espacio más para estadística, pero ahora tenemos esto. Estadística está dentro de matemática, pero tenemos que aprovechar las oportunidades y tenemos que aprovechar los espacios. Si en el diseño curricular está contemplado, enseñémosla, ¿sí? ¿Por qué tenemos que dejarla de lado? Y es verdad, yo soy consciente que la formación de profesores, tanto de profesores de primaria como de profesores de secundaria, tal vez o tienen muy poca formación sobre estadística, pero bueno, tenemos que seguir formándonos una vez que terminamos la carrera. Así que, bueno, hay que seguir buscando maneras. Inés de Santa Fe nos dice, estadística y probabilidad son antagónicas si lo pensamos desde lo previsible e imprevisible. La verdad que Inés me hizo pensar bastante, porque no sé si interpreté bien la pregunta, pero es como que asociara estadística con lo previsible y probabilidad con lo imprevisible, o a la inversa. Si yo pienso la probabilidad como se plantea en algunos libros de textos, con un enfoque muy clásico, se utiliza el cálculo de probabilidades a través de la probabilidad de Laplace, y nada más. Y otra vez se presenta como un cálculo, como mostré hoy con la media, ¿no? En realidad la probabilidad es riquísima, hay tres grandes líneas de probabilidad, la clásica, la frecuencial y la subjetiva. Hoy en día la subjetiva da toda la línea bayesiana, que es una línea en pleno auge, que por ejemplo en carreras como biología se utiliza muchísimo, y no la trabajamos. No la trabajamos ni en la primaria, ni en la secundaria, y tampoco en la universidad, o en la universidad la vemos, pero medio de costado. Y yo diría y yo no podría pensar en estadística y en probabilidad como sinónimo de previsible e imprevisible. Ya dije, estadística y probabilidad para mí van juntas, no se pueden separar. La estadística modeliza lo que observo y la probabilidad me ayuda a modelizar para predecir en base a lo que observo. Pensemos, qué sé yo, en el pronóstico meteorológico, por ejemplo, ¿no? Toma datos de lo que ya ocurrió y a través de mediciones cerca del momento que se hace la predicción, se pueden hacer proyecciones, ¿no? Entonces estoy usando estadística, pues estoy usando datos observados, pero a la vez estoy usando modelos probabilísticos. ¿Cómo trabajar la matemática desde los datos sin caer siempre en la estadística? Aunque reconozco que es muy buena para abordar otros temas. En realidad, estadística para mí es un nexo entre distintas disciplinas, porque justamente es para disciplinas como la física, la biología, la psicología, la sociología, permite analizar distintas problemáticas. Y yo creo que nos tenemos que centrar en eso, en decir, mira, la estadística es buena para esto, y es una manera de que los alumnos le den significado también a la matemática. Yo creo que tendríamos que mirarlo al revés. Decir, qué bueno tener que caer en estadística para poder usar un modelo matemático, por ejemplo, ¿no? Entonces, en relación con todas estas preguntas, pensé también otros ejemplos, que como les dije hoy, no los saqué de ningún libro, pero sí pensando en algunos que he visto en muchos libros. En un estudio se midieron a 8 padres y a 8 hijos de esos padres con 6 años de edad. Y se obtuvieron los datos que aparecen en la tabla que presento luego. Y entonces, en función de esos datos se pide, indica cuál es la expresión de la recta que se obtiene de los mismos. Si un padre mide 1,7 metros, ¿cuánto medirá su hijo a los 6 años? Juan tiene 8 años, su mamá lo llevó al pediatra y lo midió, resultando una altura de 1,4 metros. ¿Cuánto medirá su padre? Bueno, fíjense otra vez más o menos como el de los goles, ¿no? Les estamos dando los datos, ya les dimos los datos, nadie sabe quién los tomó esos datos o si los inventamos, y les decimos que tienen que calcular la expresión de la recta.
¿sí? Obtener la expresión de la recta. Es decir, ya le estamos diciendo con qué modelo describe esos datos. ¿Sí? Y después lo único que hacemos es dar dos datos como para que reemplacen en la expresión de la recta y hagan el cálculo. A lo sumo, bueno, a lo mejor podríamos usar GeoGebra para hacer la recta o alguna aplicación, y vemos que todos los puntos caen sobre la recta de manera perfecta, el modelo no tiene ninguna discusión, ¿sí? En el primer caso doy un valor de X, es decir, tengo que decidir cuál es X, cuál es Y, primero doy X, reemplazo y saco Y, después a la inversa, y se acabó el problema, ¿sí? Un problema clásico, y todos hemos enseñado, yo también alguna vez enseñé la función lineal y hice esto, ¿sí? Creo que no podemos decir que no lo hayamos visto. Pero esa misma situación, que de hecho deriva de un problema de correlación, que en 1800 y pico Galton, y después en 1900 y algo Pearson retoma, y Galton decía que a través de las cuestiones genéticas se podía prever que la altura de un hijo a través de la altura de del padre. Entonces, fui otra vez a internet, y podríamos hacerlo ir a nuestros alumnos a internet, que busquen artículos relacionados con este tema, ¿no? Y me encontré de hecho una revista de pediatría que decía que hay estudios que afirman que los niños heredan el peso de la madre y la altura del padre. Entonces, a partir de ese titular, tranquilamente podríamos plantear una situación, un pequeño proyecto para trabajar con los alumnos, ¿sí? Y entonces plantearles el desafío de, a ver, vamos a ver si podemos comprobar lo que dice el artículo. Y es muy fácil, porque tenemos niños, tienen padres de esos niños, así que podríamos llevarlos a medir, ¿sí? Entonces, podríamos plantearnos montones de preguntas. Yo aquí puse algunas como ejemplo. Si vamos a comprobarlo, ¿cómo vamos a hacer el estudio? ¿Sí? ¿A quiénes vamos a medir? ¿Cómo vamos a seleccionar esas personas que vamos a medir? ¿Importa si los niños y los hijos de esos padres son varones o son mujeres? ¿Cómo nos interiorizamos si hay diferencias en las alturas de los niños según la edad, si son varones o si son mujeres? Podemos indagar, investigar sobre eso. O preguntarle a profes de otras áreas que nos ayuden, ¿no? Si importa el género, ¿habría que separarlos para comparar? ¿Se dio la misma relación con los niños que con las niñas en el caso que las hayamos separado? ¿Cómo esperarían que fuera la gráfica que relaciona la altura del padre con el hijo? No les estoy diciendo que tomen los datos y hagan la gráfica, sino ¿cómo esperarían? Porque esa es una manera justamente de trabajar con inferencia informal. Es decir, a ver, imagínate qué es lo que podría pasar, después medimos, miramos lo que pasó y comparamos a ver si lo que yo me imaginaba, mi predicción, se ajusta más o menos a la realidad o no. Bueno, la gráfica de los datos que recolectamos sigue alguna tendencia. ¿Qué tendencia tiene? En el caso que tenga una tendencia lineal, ¿todos los puntos van a quedar sobre la recta? Si alguno queda fuera de la recta, ¿a qué se debe? ¿Sí? Buscar distintas explicaciones sobre el modelo. Entonces, estos son justamente los datos que obtuvo Pearson, porque Pearson tomó sobre 1800 y algo de padres e hijos, adultos ya, y midió las alturas. ¿Sí? Esto le tengo que agradecer a un alumno del profesorado de matemática que para otro trabajo hizo este gráfico y bueno, se lo pedí prestado. Y entonces ahí aparecen los datos, que hasta uno podría discutir porque si uno lo pone en un software a los datos, es posible que en vez de salir todos aquí nucleados, puede ser que corte los ejes y solamente le muestre esta parte. Entonces, bueno, ahí podemos entrar a discutir de cómo manejar el software para que me marque el origen, porque si solamente recorto acá, fíjense que la recta es y igual a x, pero si recorto acá me va a dar en cualquier otro valor que no sea 0. Bien, puedo trabajar un montón de cuestiones, pero básicamente lo que puedo ver es que en la realidad los puntos no van a estar todos sobre una recta, ¿sí?
y a veces ni siquiera van a estar sobre una recta, depende de qué es lo que estemos mirando. Y que los puntos me den no todos alineados. ¿Significa que el modelo no me sirve? Y bueno, a veces no me va a servir, pero otras veces sí, aunque haya errores, ¿sí? O aunque haya desvíos respecto del modelo. Yo puedo ver que la tendencia es que a padres más altos voy a tener hijos más altos. Es decir, que puedo pensar en esa relación. Pero, por ejemplo, si tomo, qué sé yo, un punto acá, un chico de 2 metros, ¿sí? Un hijo de 2 metros, tiene un padre de, qué sé yo, 1,70 más o menos. Bueno, ese es un valor atípico, se salió de la norma, ¿sí? Pero me permite trabajar desvíos, me permite trabajar errores. También el tema de la medición en sí me permite trabajar errores. Entonces, ¿cuántas ideas y conceptos pueden cruzar por este proyecto? La idea de resumen estadístico, de variación, de distribución, de modelo, errores de medición, errores en la distribución pensando en desvíos, errores hasta de carga de datos, ¿sí? Es importantísimo el tema de los errores en estadística, y que muchas veces en matemática lo penalizamos, ¿no? Ideas relacionadas con la inferencia informal, cuando veo si el modelo realmente se ajusta más o menos bien a los datos o tendría que pensar en otra cosa. En términos matemáticos puedo trabajar números, proporciones, escalas, funciones. Puedo desde la estadística ver los alcances y las limitaciones del modelo, que nunca voy a tener un modelo perfecto, ¿sí? Que me describa todos los datos. Otras cuestiones, bueno, ya dije, cuestiones asociadas a muestreo, cómo seleccionamos a las personas que vamos a medir y la problemática de la medida en sí. Bien, todo esto, fíjense, se va relacionando con las cuestiones del currículo, de las ideas, de los contenidos y todo lo demás que ya estuvimos hablando. Otras preguntas están relacionadas con la tecnología, con la virtualidad o no virtualidad. Laura de la provincia de Santa Cruz nos dice, en cuanto al uso de la tecnología en las clases de estadística, se suele usar Excel principalmente, pero solo para la construcción de gráficos y tablas. ¿Cómo podría ampliar su utilidad con otros conceptos estadísticos? Ya voy a responder. Vanessa de Santa Fe nos pregunta qué aplicaciones son las más indicadas para manipular datos teniendo en cuenta los niveles de educación. María Susana de Santa Fe nos dice, me parece valioso el uso de GeoGebra, por ejemplo, para trabajar estadística, pero mi inquietud es si se deben trabajar fórmulas desde lo algebraico en el nivel medio. Bueno, aquí respondiendo un poquito a María Susana y a Laura a la vez, yo les digo, el Excel y el GeoGebra son dos software que hoy en día para estadística y más para determinados niveles son bastante adecuados, los tenemos o los podemos tener a los dos en nuestras computadoras. El GeoGebra ha tenido un gran desarrollo en las dos últimas versiones respecto de estadística y de probabilidad. Me permite justamente modelizar, ver si el ajuste es bueno o no de los modelos a los puntos. El Excel también tiene distintos módulos, no solamente para graficar y para hacer tablas, hay un módulo de análisis de datos que les permite calcular medidas y hacer distintas cuestiones. También hay funciones de probabilidad, pueden generar números aleatorios, es decir, no es solamente la gráfica y la tabla solamente. Y respecto de lo que dice María Susana, sí, yo creo que fórmulas desde lo algebraico también se pueden trabajar. Lo que no tendría que ser es que solamente la fórmula sea el objetivo de enseñar estadística, sino que la fórmula, digamos, sea un medio para obtener el resultado que me lleve después a interpretar y a todo lo que ya mencionamos antes. Gisela de Entre Ríos nos dice, ¿cómo influye la tecnología en la enseñanza de estadística? ¿Es imprescindible su uso? Yo creo que, o sea, no es el 100% imprescindible, hay cosas que podemos hacer a mano también. Pero si trabajamos, por ejemplo, con bases de datos, y tenemos muchos datos, realmente es muy tedioso hacer las cosas a mano, tanto en los gráficos como en los cálculos. Y creo que ahora tenemos muchas herramientas disponibles y podemos usarlas. Pero en los niveles, como ser en la educación primaria, está bueno también trabajar con material manipulable, con juegos, que
que me permitan ir modelizando y simulando, pero nosotros algunas experiencias con juegos manipulables, y después ya cuando queríamos hacer una generalización un poco más rápida, utilizábamos simulaciones informáticas. Entonces, no quiere decir que siempre tenemos que trabajar con la tecnología, pero por supuesto que nos ayuda muchísimo en estadística. Yacir de Panamá nos dice, ¿se debe utilizar la tecnología para enseñar en la escuela? Bueno, ya un poco de respuesta. ¿Cómo desarrollar el pensamiento estadístico del estudiante mediante el uso de tecnología en tiempos de pandemia? Bueno, algunos ejemplos, Jaime, de Chile ya he dado, y ahora voy a dar algunos otros. ¿Qué bases de datos son más adecuadas para seleccionar datos? ¿Qué criterios priorizar? Bueno, respecto de las bases de datos, hay bases de datos muy interesantes. Está bueno por ahí buscar bases de datos de organizaciones no gubernamentales, de los institutos de estadística, o de cualquier plataforma que brinde una base de datos, pero que a la vez brinde el manual metodológico. La metodología es importantísima, porque la metodología es la que me dice qué es lo que me está mostrando ese dato. Es decir, si yo hablo de la tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy mirando? O si hablo del índice de hacinamiento de los hogares, se define como la cantidad de habitantes, de integrantes del hogar sobre la cantidad de habitaciones. Pero entonces la cantidad de habitaciones, ¿qué es? Todas las habitaciones que tiene la casa, solamente las que usamos para dormir. Bueno, todas estas cuestiones son definiciones metodológicas que si no las tengo disponibles, a lo mejor tengo la base de datos, tengo los datos, pero no sé lo que me están midiendo esos datos. Entonces, para analizar si es buena la base de datos, tendríamos que mirar la metodología. Y yendo a lo que me dice Agustín de México, en zonas rurales, ¿cómo se debe fomentar el uso de la estadística en jóvenes que cursan la secundaria? Bueno, por supuesto vamos a tener seguramente distintas situaciones, Agustín. Habrá lugares donde a lo mejor podemos usar más tecnología que en otros lugares, pero siempre es posible hacer cosas. Ahora les muestro un ejemplo de una maestra en una escuela rural, una maestra que la escuela es de plurigrado, porque es una sola maestra para todos los grados de la escuela primaria, que ella vio que sus alumnos, cuando llovía, prácticamente no iban, había mucha deserción escolar en esas temporadas de mucha lluvia que tenemos por esta región. Entonces les propuso a los chicos indagar sobre cómo viajaban a la escuela, y entre otras cosas, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es el resumen de los datos de ellos mismos, de esos alumnos de esa escuela, y entonces que mostraban que todos los chicos iban, la mayoría de los chicos iban en auto. Entonces, claro, como son caminos de tierra, cuando llueve se hace imposible ir en auto y por eso los chicos no iban a la escuela. Entonces lo que sí vieron, entre la maestra, los chicos y los padres de los chicos, que había posibilidades de que los chicos llegaran en bicicleta, pero solamente uno tenía bicicleta, y entonces empezaron a hacer toda una movida en la zona para que conseguir bicicletas viejas que estuvieran rotas, y los mismos padres ayudaron a arreglar esas bicicletas y a que los chicos pudieran tener bicis, y entonces los días de lluvia pudieran llegar igual a la escuela. Entonces ese es un ejemplo de utilizar la estadística con un fin, con un objetivo, no solamente el objetivo de educar, sino también de solucionar un problema. Y en este caso participaron los chicos de todos los grados. Y aún sin tener a lo mejor herramientas demasiado sofisticadas en términos tecnológicos, igual pudieron hacer el estudio y lograr lo que estaban buscando, ¿no? Entonces, por eso digo que es cuestión de ir adaptando según las necesidades de cada situación. Respecto de las aplicaciones y del software que preguntaban, bueno, yo acá les tiro así un listado de algunas aplicaciones que están buenas. Aplicaciones de celulares, por ejemplo, el Probability Distribution es una aplicación de celular que tiene este logo, y que es muy buena para trabajar con modelos con distribuciones de probabilidad.
no solo calcula las probabilidades y nos ahorra esta tarea tediosa de trabajar con tablas de probabilidad que ya tendríamos que desterrarlas, sino que además muestra las gráficas de las distribuciones de probabilidad y entonces me ayuda a entender cómo es esto del área bajo la curva, por ejemplo, en una distribución normal, o cuáles son los valores de probabilidad en la gráfica de la distribución binomial, o de Poisson, o la exponencial, etc. Es una aplicación muy buena, funciona bajo el sistema Android. Esta otra aplicación, Statistics Calculator Pro, que es para trabajar con estadística descriptiva univariada y bivariada, también está bastante buena. En realidad hoy en día, desde hace unos 3 o 4 años que han salido varias aplicaciones, pero hay algunas que tienen errores de cálculo, entonces uno tiene que revisarlas primero. GeoGebra y Excel son dos software que se pueden usar tranquilamente. Insight es un software gratuito que les permite, por ejemplo, esto está bueno porque les permite hacer gráficos de puntos y gráficos de caja a la par, entonces es como que se entiende mejor, por ejemplo, la concentración, cuando hablamos de la concentración o de la dispersión en la caja o en los bigotes, la puedo ver con la forma de la distribución a la vez. El software tiene ejemplos de bases de datos, tiene una base de datos que construyeron en Australia, con datos recolectados por estudiantes de todos los colegios de Australia, pero uno también puede cargar sus propias bases de datos, así que es recomendable. Gapminder es otro software que tiene cargada variables y datos, bueno, un gran volumen de variables tomadas de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de distintos organismos de estadística de los países del mundo, y tiene datos desde 1860, creo que son los primeros datos que aparecen en algunos países, así que uno puede ir viendo hasta la evolución histórica de los países en relación con distintas variables, se pueden cambiar las variables. Trabaja con el gráfico de burbujas que me permite trabajar con 3 variables cuantitativas, 2 que van en los ejes y la otra que es el tamaño de las burbujas. Después ya a nivel superior, por ejemplo, RStudio, RCommander, todos funcionan bajo R, es un software que es de distribución libre y se pueden crear módulos uno mismo, si conoce la sintaxis puede crear módulos específicos con determinado objetivo. Infostat, que está hecho por un grupo de la Universidad Nacional de Córdoba, que está construido justamente bajo R, nada más que, bueno, tiene mucha potencialidad, como ser para carreras de veterinaria, de agronomía, pero para otros objetivos a veces a lo mejor tiene limitaciones. En realidad es de pago el Infostat, pero hay un módulo que es para estudiantes que es gratuito, pero tiene algunas limitaciones para el uso. Bueno, estas son algunas, ¿no? Hay un montón, pero como las más conocidas. Dentro de las preguntas que hacen sobre la formación básica, la formación técnico-profesional, dice, ¿es posible una enseñanza de la estadística intramatemática? ¿O el solo hecho de analizar datos hace que siempre sea extramatemática? Y si es posible un estudio intramatemático, ¿tendría algún sentido su enseñanza? Bueno, creo que está en relación ya con todo lo que hemos hablado, es decir, la estadística no tiene mucho sentido sin los datos, a menos que, no sé, estemos trabajando en una licenciatura en matemática o en estadística y necesitamos desarrollar los teoremas de la inferencia y demás, ¿no? Esa es otra cuestión. ¿Qué estadística requiere la educación de ciudadanos críticos? ¿De qué manera hacer que la estadística de la universidad sea más asimilable para la investigación? La primera pregunta era de Gabriela de Córdoba, esta de Winston de Nicaragua. Hugo de Chile nos dice, ¿cuáles son las ideas principales de probabilidad y estadística que debemos enfatizar en jóvenes futuros científicos? Creo que estas 3 están como agrupadas, y yo creo que debemos tener en cuenta también cuál es el alcance de la carrera en la que estamos formando, si estamos a nivel superior, y tratar de contextualizar la estadística a cada carrera,
y por supuesto que vamos a tratar de lograr distintas metas de acuerdo al tipo de carrera, si está orientada más a la investigación, si son ciencias sociales, si son formación más técnica. Es necesario que los estudiantes tengan un buen manejo de los contenidos conceptuales para poder leer un gráfico y extraer información a partir de él, y yo creo que sí. Porque aunque parezca que un gráfico puede ser algo fácil, hay mucha información atrás de un gráfico, y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y Carolina de Entre Ríos, ¿qué me recomiendas para hacer inferencia estadística? Bueno, ya di algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en relación con lo que nos dicen los gráficos, bueno, voy a poner algo que aquí fue bastante complejo, hace para los que no viven en Argentina, bueno, nosotros hemos ido extendiendo la cuarentena, bueno, nuestro presidente la ha ido extendiendo, y para distintas regiones también de Argentina ha variado eso, y hace 2 extensiones antes de cuarentena, el presidente siempre fundamenta la extensión de la cuarentena a partir de datos. Y en esa oportunidad, en realidad, fueron varios los gráficos con errores que se presentaron en la conferencia del presidente, y digamos que generó ahí una polémica con el gobierno de Chile, porque más allá de otros datos que hay en el gráfico, el presidente nuestro dijo que la tasa de mortalidad de Chile era 10 veces mayor a la de Argentina. Que claro que si miramos el gráfico, así es. Pero en realidad ya vamos a ver que hay varios errores y también varias complejidades en el análisis. Y el embajador chileno en Argentina contestó a esto diciendo que el gráfico del presidente estaba mal, y que además lo fundamentó en el sentido de que afirmando que Chile es el país de Sudamérica con menor tasa de letalidad. Pero para fundamentar esa conclusión, en Twitter, todo esto fue una discusión en Twitter, puso este gráfico, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles son las complejidades acá, ¿no? Entonces, aquí yo justamente lo aproveché a esta discusión para trabajar con mis alumnos de ciencias sociales y empezar a discutir quién tiene razón, ¿sí? O ninguno de los dos tiene razón. ¿Qué es lo que pasa? Pero para poder decidir quién tiene razón, uno tiene que ir a los datos, de dónde salieron, de dónde salen estos gráficos, ¿no? Pues, la información que hay en los gráficos. Entonces, si voy al gráfico de nuestro presidente, él indicaba que estaban presentando la tasa de mortalidad. Bueno, me fui a la Organización Mundial de la Salud y también al Ministerio de Salud de la Nación para ver cómo se mide la tasa de mortalidad, ¿no? En el gráfico dice fallecidos acumulados cada 100.000 habitantes, eso es lo que dice aquí, ¿no? Lo amplié porque no se ve. La Organización Mundial de la Salud nos marca 3 categorías de indicadores de mortalidad. Basados en números absolutos de defunción, es decir, la cantidad total de muertos, o en números relativos. Y en este caso da 2 indicadores, la mortalidad proporcional por cada 100 defunciones y la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes. O sea, hay distintas maneras de medir la tasa de mortalidad. Por eso es lo mismo que decía antes de las bases de datos. Hay que ir a mirar cómo se está midiendo la información que se está presentando. Entonces, en realidad, el gráfico dice fallecidos cada 100.000. La Organización Mundial de la Salud dice fallecidos cada 10.000, y el Ministerio de Salud dice que la tasa de mortalidad se mide como el número acumulado de muertes por cantidad de habitantes, por, digamos, la cantidad total de habitantes en el país, por millón de habitantes. O sea, estamos hablando de distintas tasas. En realidad, el gráfico tendría que haberse hecho con esto, que es lo que está midiendo el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero, por supuesto, esa misma tasa tendría que usarse para los otros países, para poder ser comparables, si no, no podríamos compararla. De hecho, acá había, no solo con Chile, había un montón de errores en el cálculo, no sé qué cálculo habían tomado y estaba todo mal, el gráfico, porque hasta la tasa de Argentina en realidad en ese momento era menor, o sea que hasta, digamos, iba en contra de lo que quería presentar el presidente, ¿no? Pero lo del embajador
de Chile, digamos que tampoco se queda atrás, en el sentido que primero, el embajador de Chile retrucaba la información del presidente, pero a través de la tasa de letalidad, no está midiendo la misma tasa. ¿Sí? La tasa de letalidad es el número acumulado de personas muertas sobre el número total de casos confirmados cada 100. Entonces estamos comparando dos tasas diferentes que nos dan dos tipos de información diferentes. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, el embajador decía que era el país de Sudamérica que menor tasa de mortalidad tenía, pero el gráfico que presenta no hay ningún país de Sudamérica, ¿sí? Son todos países de la OCDE, donde está incluido Chile, pero ahí no hay ningún país de Sudamérica. O sea que sí puede decir que tiene la tasa más baja dentro de los países de la OCDE, pero de Sudamérica no sé, tendría que poner otro gráfico. Así que digamos que los reprobamos a los dos, para que nadie se enoje. Y por último, en la formación de profesores, leo rápido algunas preguntas. Dice, ¿qué debemos cambiar en los institutos de formación para que en los diferentes niveles educativos obligatorios se trabaje la estadística priorizando la interpretación y el análisis de la información? Nos pregunta Mónica de Entre Ríos. Mariano de Buenos Aires dice, ¿por qué considera que hay cierta preferencia de los profesores de matemática en recortar estadística de los contenidos en el nivel secundario? Yo creo que hay mucha inseguridad o poca confianza en sí mismos en los profes, tal vez por la falta de formación, ¿sí? Yo creo que hay que profundizar en eso y de hecho hay que cambiar la enseñanza en los institutos de formación. Olga de Santa Fe nos habla de la evaluación de los aprendizajes en la modalidad virtual, que es una cosa que se nos viene ahora y es una preocupación, ¿no es cierto? Jacqueline de Brasil nos dice si la didáctica de la estadística es la misma que la de la matemática. Yo diría que tiene algunas diferencias y la principal diferencia es esta de las ideas fundamentales que mencioné antes. Clarisa de Brasil dice cómo movilizar a los maestros de matemática que han recibido poca o ninguna capacitación en estadística. Y Ezequiel de Santa Fe dice, ¿cuál crees que es el mayor desafío que como docentes de universidad tenemos al momento de enseñar estadística? Bueno, resumo un poquito lo que pienso en pocas palabras, ¿no? Como para ir terminando. Yo creo que en la formación de profesores se debería incentivar a que los mismos futuros profesores aprendan a diseñar sus propias propuestas de enseñanza, en función de los objetivos que se planteen, los objetivos de aprendizaje que se planteen, ¿no? En el caso de la estadística, diseñar propuestas que estén centradas en la generación de las ideas estocásticas fundamentales. La formación creo que debería ir en ese sentido y en el sentido de que un profesor debería tener como objetivo formar a personas que sean reflexivas, ¿no? Y que sean críticas. No tanto, muchas veces en la formación matemática estamos atados a un modelo y pensamos que ese modelo es único. Acá les muestro en relación con la pandemia también, son datos del CONICET, de aquí de Argentina, y los puntos son los casos de infectados por COVID por día, ¿no? Desde que empezó la pandemia, desde que empezó acá en Argentina. Y si se fijan, la parte roja está explicada, digamos, los datos están explicados por un modelo que es un modelo exponencial cuya forma es esta que aparece aquí. Pero después se implementa la cuarentena obligatoria y el modelo cambia, que es este modelo en celeste, y tiene otra expresión, siguen siendo exponenciales, pero distintos modelos. Y cada color me está marcando un modelo diferente. Entonces yo creo que la formación de los profesores tendría que ir en ese sentido, de que no podemos atarnos tanto a los contenidos y a lo que nos prescribe el ministerio, sino que tenemos que ser más flexibles e ir diseñando las propuestas en función de qué tenemos, de qué disponemos, hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Entonces, por supuesto, se nos presentan muchos desafíos. Tener conciencia de que los profesores, somos los encargados de darle vida al currículo, por más que el ministerio nos dicte una planificación. El diseño curricular es una orientación, pero nosotros somos quienes lo vamos a hacer más o menos realistas. Nosotros somos el sistema educativo. Eso tenemos que concientizarnos. No es alguien de arriba, como decimos muchas veces, que nos dice qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos que apropiarnos de nuestras propias propuestas.
Y en este sentido tomo dos reflexiones de dos pensadores, pedagogos, que me dice, Paulo Freire, por ejemplo, dice, el docente debe caminar con un pie en el sistema y otro en la voluntad de cambiarlo. Y justamente está en consonancia con esto que estoy diciendo, ¿no? Y Giroux dice, ninguna institución es más importante que las ganas de cambio de sus docentes. Entonces, se va a enseñar estadística cuando los docentes querramos enseñarla. Si no, por más que esté en el currículo, de hecho, está demostrado que muchas veces no se enseña. Siguiendo con estos desafíos, creo que tenemos que pensar en investigar, en estudiar las relaciones de los conceptos estocásticos con otras disciplinas, no enseñar una estadística y una matemática tan descontextualizada, me parece importante el contexto. Trabajar en equipo. Todas estas propuestas basadas en proyectos muchas veces llevan mucho trabajo, eso no lo niego. También para evaluar lleva muchísimo trabajo. Pero si trabajamos en equipo, creo que lo podemos hacer mejor. No tener miedo a decir, no sé, a pedirle consejo a un compañero que sea de otra área. Intercambiar ideas, hacer diferentes propuestas, ir probando. Hay veces que una no nos va a funcionar bien y bueno, el año que viene las cambiaremos o las mejoraremos. No pensar que todo lo vamos a hacer bien en un solo momento, esto lleva mucho tiempo. Y entonces en relación con esto, solamente para cerrar, me quiero ir con algunas cuestiones relacionadas con la relevancia de la estadística, para que ustedes sigan concientizándose que hay que enseñarla. Y tomo acá ideas del primer censo de la población argentina, que fue en 1869, que indicaba, dentro de la parte metodológica del censo, decía que había que analizar los números, tratar de aproximarse a la verdad, saber contrastarlos, descubrir el enlace, explicar su origen. Y indicaba, es como penetrar con una luz dentro del laberinto eminentemente complejo de la organización de un Estado. Fíjense, acá me está mostrando la relevancia de la estadística, pero no para la matemática, sino para cuestiones que nos tocan a todos, ¿sí? Tomo otras ideas de Walter Sosa Escudero que me parecieron muy interesantes. Él tiene 2 libros de divulgación que se los recomiendo. Les recomiendo la lectura porque plantea cosas muy claras y que hasta podemos usar para enseñar. Él dice que las estadísticas, bueno, nos rodean, nos acosan, pero que el verdadero desafío es para el sistema educativo. La enseñanza de la matemática está aún demasiado ajena a la computación, a la estocástica y a otras disciplinas. El diluvio de datos ofrece un futuro promisorio para establecer esas relaciones, o sea que el sistema educativo se tiene que empezar a encargar de esto. Y como ya les dije, el sistema educativo somos todos. Y ahora sí me despido con un pensamiento de Wells, que Wells fue escritor de varias novelas de ciencia ficción, entre ellas El hombre invisible, que es una de las más famosas, y él decía, llegará un día en que el pensamiento estadístico será tan necesario para ejercer la ciudadanía con eficiencia como la capacidad de leer y escribir. Bueno, les cuento que ese día ya llegó hace bastante tiempo, lo estamos viviendo. Así que bueno, solamente resta agradecerles por estar aquí, por haberme escuchado, por haber planteado las preguntas que me hicieron pensar y reflexionar en muchas cosas también. Y que se den la posibilidad, solamente quiero decirles que se den la posibilidad de disfrutar, de elaborar una propuesta, de implementarla y de ir viendo qué cosas van saliendo. Los chicos a veces nos sorprenden, nos parece que no nos dan bolilla, como decimos nosotros aquí, pero les puedo asegurar que si ustedes le plantean preguntas desafiantes, los chicos responden, sean de la edad que sean. Justamente algunas fotos que puse aquí son de alumnos de distintas, alumnos de distintas carreras de la universidad y aquí alumnos de primaria, con los que hemos trabajado distintas propuestas y han sido muy interesantes los intercambios. Aquí les dejo algunas de las referencias, algunos de estos son trabajos con ser de enseñanza de la estadística de la probabilidad en primaria o en jardín. Bueno, los libros de Escudero, como les mencioné. Y bueno, solamente agradecerles y no sé, Lorena, ahora te dejo todo en manos. Bueno,
Hermosa presentación, espectacular. Creo que nos llevamos todos un montón de cosas para seguir pensando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Liliana. Acá surgieron algunas preguntas en el chat, te leo algunas. Silvia, bueno, preguntó si la propuesta de aprendizaje invertido es lo mismo que educación a distancia, educación en línea o virtual. No, el aprendizaje invertido lo podés hacer a distancia o lo podés hacer presencial. El aprendizaje invertido es cuando nosotros le planteamos un desafío, le planteamos una pregunta y los mandamos a que ellos reflexionen, a que busquen información, a que traten de fundamentar, ¿sí? Y por supuesto que lo podemos hacer en lo virtual, pero también lo podemos hacer en lo presencial. Es decir, darle la oportunidad a los estudiantes a que ellos empiecen a buscar explicaciones sobre un problema. A veces hasta que ellos mismos planteen el problema o que ellos mismos planteen una pregunta. Bien. Acá Juan José así, también. En muy grandes rasgos, por supuesto. Sí, sí, claro, sí, en el tiempo que podemos. Acá Juan José preguntó, hizo varias preguntas. Una es, dice, ¿qué nos enseña la historia de la matemática y de la estadística en particular que pueda sernos útil para pensar en el proceso de enseñanza y el de aprendizaje? Uy, nos enseña tantas cosas, Juanjo, que podría quedarme un año entero, pero realmente sí, las cuestiones históricas a veces son muy buenos disparadores para propuestas didácticas. Por ejemplo, alguna vez me peleé con una profesora en la universidad, discutimos, intercambiamos opiniones, vamos a decirlo más suavemente, porque dice, uy, yo ya estoy harto de estos ejercicios de los lanzamientos de monedas. Y sí, es cierto que por ahí hay libros que, digamos, hacen un planteo muy clásico. Pero justamente el lanzamiento de monedas es una cuestión histórica el error de D'Alembert, después si quieren indaguen sobre eso, pero que plantea cuántos casos posibles hay en un espacio muestral si lanzamos 2 veces una moneda. Al lanzar la misma moneda 2 veces necesito orden, ¿no? Entonces resulta que D'Alembert planteaba que había 3 casos posibles, cuando en realidad hay 4 cuando lo consideramos orden, ¿no? Bueno, eso suscitó toda una discusión en la época y demás, pero hoy en día uno lo puede retomar a través de un juego. Nosotros, por ejemplo, hemos diseñado un juego que en vez de tirar monedas hacemos otros tipos de extracciones, pero a la larga lo que importa, ya sea que tiremos monedas o hagamos un juego adaptado, lo que importa es hacia qué modelo me lleva, ¿sí? Y el modelo binomial, fíjense, por ejemplo, dio también origen, después, más adelante, de Moev, retoma eso del lanzamiento de monedas y empieza a ver que si repite muchas veces el experimento, la distribución va tomando una forma específica, y resulta que esa forma específica es la distribución normal. Pero después pasaron no sé cuántos años hasta que vino Gauss y definió la función de densidad de la distribución normal. Entonces fíjense cómo las monedas pueden suscitar un montón de cosas. Nosotros con nuestros alumnos de biología utilizamos eso de la moneda o de la distribución binomial para trabajar con cuestiones de genética, por ejemplo. Entonces cambiamos la cara y la cruz por genes, ¿sí? Y hacemos cruzamientos de genes y vemos, qué sé yo, características de plantas o de animales. Y todo me lleva a trabajar con la distribución binomial. ¿Sí? O sea que creo que las cuestiones históricas, bueno, esto que mostré de las alturas de hijos y de padres, es también una base de datos histórica, porque son los datos que tomó Pearson, y todo eso derivó en todo el estudio de lo que hoy consideramos la correlación lineal y la regresión. ¿Sí? Así que sí, de historia es siempre interesante conocer casos porque uno lo puede adaptar. Bueno, acá Juan José hizo unas cuantas preguntas. Hoy Juan José es muy preguntón, ya lo conozco. Bien. Otra es cómo me doy cuenta como profe que los alumnos aprendieron estadística
¿Y qué tengo que mirar, observar, reflexionar? Bien, qué pregunta, Juanjo. Bueno, no me gusta ser tan autorreferencial, pero bueno, en este momento te voy a contar algo que nos pasó ahora. Nosotros, cuando digo nosotros, es porque yo trabajo somos 4 profesoras que trabajamos en equipo en 4 materias diferentes. Y en esta virtualidad o en esta excepcionalidad, como dice Mabel Rodríguez, nos tocó trabajar con los estudiantes de 2 de esas materias en este cuatrimestre, y una de las materias es una estadística aplicada a ciencias sociales. Y como ya mencioné antes, tenemos alumnos de ciencias políticas, de sociología, de geografía y de historia. Y por supuesto es todo un desafío enseñar estadística a esos alumnos que además en su carrera no tienen nada de matemática, o sea que yo no les puedo presentar, por decirles alguna distribución normal, mostrándole la función de densidad y calculando una integral para obtener la probabilidad, ¿no? Ni soñando. Ni siquiera a veces hasta cuesta que entiendan el área bajo la curva, ¿sí? O en un polígono de frecuencia, por ejemplo. Entonces hay que buscar distintos modos de trabajar. Y si bien hace mucho que venimos trabajando, planteándoles proyectos también, aún en la presencialidad, en esta virtualidad, bueno, por supuesto requirió que nosotros usáramos más herramientas para tratar de llegar de otra manera a los alumnos que no siempre se podían conectar de manera sincrónica, y por lo tanto hicimos aprendizaje invertido. Entonces propusimos muchas cosas desde videos, desde cuestiones escritas, y las evaluaciones parciales que les tomábamos eran usando bases de datos, por ejemplo, que tomamos acá del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, ¿no? Para ver toda la base de datos de los hogares en el Gran Santa Fe. Y entonces en el primer práctico le planteamos un análisis y bueno, digamos, los ayudamos en realidad elaboramos una pregunta para que ellos empezaran a dar una respuesta. Pero ya en el segundo práctico les dijimos, bueno, ahí tienen los datos, ustedes planteen una pregunta y busquen una respuesta, o sea, denos una respuesta sobre esa pregunta, pero que esté fundamentada en los datos. No me cuenten ninguna otra historia, solamente en función de la información que tienen. Y bueno, y realmente estábamos felices cuando entregaron esos trabajos prácticos, porque los chicos han trabajado tanto y han hecho unas producciones tan interesantes que, bueno, yo creo que entonces una manera de ver los aprendizajes ha sido a través de las devoluciones de esos trabajos, ¿sí? Las devoluciones de ellos hacia nosotros, y por supuesto también las devoluciones que nosotros tuvimos que hacerles a ellos, y que muchas devoluciones cualitativas, porque es la manera, digamos, que, o sea, no nos importa tanto la nota, ¿sí? La nota será para la acreditación de la materia después, pero sí nos importa el ida y vuelta, y en ese ida y vuelta se puede ir viendo los distintos procesos de aprendizaje que van llevando los alumnos adelante, ¿no? Y realmente tenemos foros de discusión en el aula virtual, y al principio teníamos que estar todos los días, chicos, participen, que la participación es una manera más de aprendizaje, ustedes pueden presentar sus resoluciones y hasta entre ustedes intercambiar, a ver si está bien, si no está bien. A veces nosotros, en vez de decirle, sí, eso que hiciste está bien, les dejábamos otra pregunta planteada para que ellos mismos trataran de dar respuesta. Y la verdad que en las últimas clases, y aún en la devolución del último práctico, ya preguntan, o sea, ya piensan muchísimo, y nos hacen preguntas que ni siquiera nosotros habíamos pensado, y han buscado información y nos han propuesto videos y materiales que nosotros no estábamos usando y que eran totalmente adecuados. O sea que creo que en todas esas cosas uno va viendo los aprendizajes de los alumnos. Puede tener, digamos, una cierta dimensión. Bien, y acá una más tomo de Juan José.
La búsqueda de datos, la exploración, la conjetura, la formulación de hipótesis, la prueba, validación, antes o después de la fórmula o el modelo. Yo creo que depende del nivel educativo en el que estemos enseñando, ¿no? En la primaria y en la secundaria yo los enfocaría en plantear preguntas, en plantear buenas preguntas, porque proponer preguntas no es fácil tampoco, ¿no? Porque a veces nos planteamos preguntas que no me implica recolectar ningún dato, por ejemplo, ¿no? Entonces, el plantear preguntas es una cuestión compleja. El ver qué datos me van a permitir brindar información sobre esa pregunta también es una cuestión compleja. Entonces, si paso un tiempo o unos años sin usar muchas fórmulas, yo creo que no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy generando el pensamiento crítico, ¿sí? El razonamiento crítico en base a la información. Y bueno, ya vendrá el momento de usar la fórmula, pero si yo generé ese razonamiento crítico, la fórmula se entiende más rápido. Yo, por ejemplo, ustedes podrían preguntarse, con estos alumnos de ciencias sociales, analizamos distribuciones, y de hecho analizamos la dispersión de las distribuciones, y sabemos que la dispersión, si la medimos a través de la desviación estándar, no es un concepto sencillo. Y bueno, ¿y nosotros qué hacemos con los alumnos? Vamos trabajando desde lo gráfico, y vamos, ya cuando ponemos una distribución de una variable cuantitativa, lo primero que le hacemos que nos cuenten ellos es dónde está el centro de la distribución. No el centro geométrico, sino el centro donde se concentran los datos, ¿sí? Entonces ya los llevamos a que empiecen a identificar qué es lo más común. Y después, que miren así intuitivamente si los datos, si la mayoría de los datos están cerca de eso que consideran un centro, o si están muy dispersos. Entonces empezar a usar esas ideas intuitivas sin usar la fórmula todavía. Y después de un buen tiempo, que ya ellos solos ven un gráfico y piensan dónde está el centro, y cómo está de disperso respecto al centro, ahí recién les explicamos la desviación estándar, pero vamos generando, ni siquiera le ponemos la fórmula de entrada. Hablamos de las desviaciones de los datos respecto de la media, o sea, las distancias de los datos respecto de la media, que eso lo entienden fácil. Entonces después le decimos, bueno, pero hay una medida que se llama desviación estándar, y el promedio de esas distancias. Entonces, si es el promedio, ¿cómo lo calcularían ustedes? Entonces los retamos a que ellos elaboren, digamos, un algoritmo para calcular eso. Claro, generalmente, bueno, si tomamos las distancias, o mejor dicho, las desviaciones, no las distancias, y las sumamos, les da 0, entonces viene esa complejidad y una propiedad de la media, entonces ahí introducimos esa propiedad. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos para que no nos dé 0? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos da 0? Y bueno, porque hay unas que son positivas, otras son negativas y se compensan. Y así vamos generando, ¿no? A ver, para que no me dé 0 tendría que ser todo positivo. ¿Y qué hago para que me dé positivo? Y bueno, algunos me dicen el valor absoluto, otros me dicen el cuadrado. Y bueno, el valor absoluto se los descarto, pero ahí sí les digo, bueno, ustedes no tienen herramientas matemáticas para que yo les explique por qué el valor absoluto no. Pero sí, el cuadrado puede ser una buena opción. Bueno, pero resulta que si estamos midiendo las alturas del metro, esta medida me va a quedar metros al cuadrado. ¿Cómo lo interpreto a eso? Y bueno, el problema es que me queda el cuadrado, y si nos sacamos el cuadrado, ¿cómo nos sacamos el cuadrado? Y bueno, eso va saliendo, ¿no? Lo vamos charlando, y al final, entre todos, construimos la fórmula, ¿sí? Y por supuesto después la fórmula la conocen, pero después de todo un proceso que capaz que en el cuatrimestre me llevó 2 meses, ¿sí? Eso con los estudiantes de la universidad, y por supuesto si fuera en primaria y en secundaria, creo que es el mismo proceso, nada más que más largo, en más años, ¿no? Pero creo que el trabajo exploratorio a partir de los gráficos es lo más intuitivo, pero todas esas ideas fundamentales las podemos ir generando a partir de los gráficos.
Bueno, Lili, te vamos a ir liberando. Acá Ricardo, bueno, pregunta a ver si tu presentación la podrás digamos, darla, ofrecerla para que esté, en todo caso la podemos subir, si te parece, al grupo No de sé si Facebook. ustedes van a subir el video. Sí, claro, sí. Bueno, Sí, en el sí. video va a estar En el todo video va a resumido. estar, sí, exactamente. Sí. Bien, Fabiana, bueno, ya te está preguntando cuándo vas a dar otra videoconferencia, todos diciendo que es súper interesante, excelente, y muchas gracias, todos dándote las gracias. No, gracias Así a todos. que, Yo ya que decís eso, bueno, les quiero comentar que, no sé, tal vez algunos lo sepan y otros no, hay una, bueno, lo dijo Lorena al principio, hay una red que en este momento presido yo, pero hay mucha gente, una red latinoamericana de investigación en educación estadística, pero hay profesores de distintos niveles, no solamente son investigadores los que componen la red, ya creo que somos algo así como 120, y esa es, digamos, como un nexo para intercambiar. Con muchos grupos hemos estado haciendo intercambio, y la idea es, no solamente a través de la red, sino también a través de algún grupo de profesores que estamos interactuando acá de distintos lugares de Argentina. Juan José es uno. Estamos queriendo generar en el segundo cuatrimestre, después que descansemos un poco en las vacaciones, como un ciclo de charlas, pero no exposiciones de uno, sino diálogos, por lo menos entre dos profesores o investigadores, en lo que queda del año. Así que bueno, ya luego lo vamos a ir anunciando, tenemos que definir la fecha todavía, es un proyecto que tenemos, pero bueno, se van a enterar, si entran a la comunidad de Lorena, se van a enterar, porque a Lorena yo le voy a avisar y seguramente ella lo va a publicar. Así que hay muchas personas, muchos profesores en Latinoamérica que están trabajando, haciendo buenas propuestas. Sé que, bueno, estaban inscritos gente de Brasil, que de hecho mandó preguntas. En Brasil hay muchos grupos y hay muchísima producción en educación estadística muy interesante para distintos niveles. De hecho, yo acá en las referencias pongo de Cazorla y Ribeiro, que es en la enseñanza fundamental, o sea, en la enseñanza de primaria. Y hay muchísimos trabajos, pero yo lo que les digo es que más allá de lo que uno pueda publicar en un libro, en un artículo, es importantísimo uno apropiarse de la propuesta, o haciéndola uno mismo, o si toma lo que propone otro, uno primero tiene que probarlo, tiene que pensarlo, porque a veces no es tan sencillo, es decir, no es lineal como podría llegar a ser un problema clásico, ¿sí? Tiene sus dificultades, y entonces está bueno reflexionar sobre eso antes de llevarlo al aula, ¿no? Porque a veces podemos generar confusiones en los alumnos y tampoco es el objetivo. Bueno, Lili, nos despedimos, sí, Sí, gracias nos despedimos. de todos, desde la comunidad, desde los que estuvieron del otro lado también, todos muy contentos con la charla, excelente, así que gracias, muchas gracias. Bueno, Nos vemos. muchas gracias a ustedes. Seguiremos con las charlas, ¿sí? Les estaremos avisando. Gracias por hacerme pensar con todas las preguntas que plantearon. Ya lo creo. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.